Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ivanara y en este video les voy a mostrar de una manera fugaz y con hechos muy concretos lo que pasaba en Argentina antes del 24 de marzo de 1976. Antes de pasar al video quiero que tengan en cuenta cuáles son las dos leyes fundamentales de la historia. La primera es no atreverse a mentir y la segunda es no temer decir la verdad. Para empezar a entender qué pasaba en nuestro país en la época de los 70, es primordial entender el contexto internacional que vivía el mundo. 2 años después de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial, es decir, en 1947, nace lo que se denominó la Guerra Fría. Esta guerra se da entre dos bloques, el capitalista liderado por los Estados Unidos y el comunista liderado por la Unión Soviética. Esta guerra estuvo presente en todos los ámbitos, el político, económico, social, tecnológico, militar, informativo, ideológico y hasta deportivo. Las dos potencias estaban embarcadas en una competencia armamentista que provocaba que la situación entre ambas fuera de extrema tensión. El reto también se ponía de manifiesto en conflictos que se desarrollaban fuera de los territorios propios, tanto de los Estados Unidos como de la Unión Soviética, ya que las confrontaciones también se daban entre los aliados de uno u otro bando. A partir de esta guerra, el mundo se convirtió en un hervidero de grandes conflictos que surgían en todos los continentes. En América Latina podemos confirmar que esta guerra comenzó de manera directa con la Revolución Cubana en 1959, ya que ésta empezó a exportar su revolución a todos los países de América del Sur. En esa isla, financiada por el bloque comunista, se adoctrinaron y entrenaron varios guerrilleros que posteriormente vendrían al país para conseguir un único objetivo, que era la toma del poder cueste lo que cueste. La primera aparición guerrillera en Argentina surge en un gobierno democrático como lo fue el de Arturo Frondizi. Los primeros subversivos fueron los Uturuncos, que aparecieron en el año 1959 en Tucumán. Eran de origen peronista y la idea principalmente era la vuelta de Perón al poder, ya que la Revolución Libertadora lo había derrocado en 1955. La organización actuó aproximadamente un año y respondía al liderazgo de John William Cook, dirigente ligadísimo a Perón y a los líderes cubanos. El grupo lo lideraba Enrique Manuel Mena y los comandantes eran Juan Carlos Díaz, Franco Lupi y Ángel Reinaldo Castro. En ese mismo año asaltaron con éxito 2 destacamentos policiales, de Las Banderitas y Alto Verde. Inclusive bajaron hasta la ciudad de Tucumán para asaltar el puesto policial del ferrocarril Mitre, donde robaron algunas armas y pocos proyectiles. Estos hechos alertaron a la policía que emprendió la búsqueda de estos subversivos, y ese mismo año son detenidos algunos de sus combatientes y el resto se dispersa. Al poco tiempo se reagrupan y toman la comisaría de Frías. Roban armas, uniformes y encierran a los policías en los calabozos. Finalmente, tiempo después, son detenidos la gran mayoría y algunos se entregan a la policía. En 1964, el segundo grupo guerrillero que aparece se autodenomina como Ejército Guerrillero del Pueblo. Su líder era Jorge Ricardo Massetti y el subalterno de esta guerrilla era el jefe de custodia del Che Guevara, Horacio Peñatorre. También participaron oficiales cubanos como Abelardo Ibarra, que posteriormente llegó a ser general de la FARC y vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba. Entraron en Argentina por el norte en la denominada Operación Penélope, pero esta operación fue un fiasco. El foco guerrillero se desintegró por la falta de abastecimientos, la ausencia de comunicación con Cuba y la ausencia del comandante primero, que era el Che Guevara. Además, eran inexpertos y tenían un desconocimiento total de la zona donde estaban. A todo esto se les sumaban que estaban hambrientos y exhaustos tras caminatas sin sentido. Finalmente, se enfrentaron con las fuerzas policiales que dejó del lado guerrillero 5 muertos y del lado de las fuerzas del orden el primer muerto por la subversión, el cabo Adolfo Juan Romero. 14 hombres del grupo cayeron presos y se los jugó por tenencia de municiones y explosivos, contrabando de armas y conspiración para la rebelión.
El líder, Jorge Ricardo Massetti, ingresó en la selva y desapareció. Nunca se encontraron sus restos. Me interesan estas dos organizaciones principalmente, ya que Turuncos es el primer movimiento guerrillero que surge en Argentina, pero Turuncos hay que verlo más que nada como una pelea interna que vivía en Argentina en ese momento, que era el peronismo y el antiperonismo. Y el ejército guerrillero del pueblo ya hay que verlo como una infiltración directa de la revolución cubana, ya que es el Che Guevara quien entrena a este comando en Cuba y Jorge Massetti es el primer argentino que va a entrenarse a Cuba. También es fundamental saber que estas dos organizaciones armadas surgen en gobiernos democráticos. No surgen en gobiernos de dictaduras, de represión, surgen en los gobiernos democráticos de Frondizi e Ilia. Pero en 1970 aparecen dos organizaciones armadas que van a ser las más importantes en toda la historia de la Argentina. Por un lado Montoneros y por el otro lado el Ejército Revolucionario del Pueblo. Anteriormente hubieron otras organizaciones armadas como las Fuerzas Armadas Peronistas o las Fuerzas Armadas Revolucionarias, pero estas con el paso del tiempo se van a terminar uniendo a las columnas de Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Montoneros hace su primera aparición pública en 1970 con el secuestro y posterior asesinato del general y expresidente de la Nación Pedro Eugenio Aramburu. Se presentan a la sociedad como peronistas y justifican sus acciones como una batalla por el retorno de Perón que se hallaba en el exilio hace más de 15 años. Sus principales cabecillas fueron Mario Firmenich, Vaca Narvaja, Norma Rostito, Luis Abal Medina, Iván Roque, entre otros. El ERP fue creado en 1970 como brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Su ideología proviene del trotskismo, del maoísmo, guevarismo, del castrismo, estalinismo y del leninismo. Entre los jerarcas más destacados se encuentran Mario Roberto Santucho, Juan Arnold Kremer, Enrique Gorriarán Merlo, Hugo Irurzum y Benito Urteaga. Llegó la hora, llegó ya compañero, la larga guerra de la liberación. Patria en ceniza, patria del hombre nuevo, nació una noche de pueblo montonero, fecundo en tierra y ardió en revolución. Al pueblo de la nación, la conducción de los montoneros comunica que hoy a las 7 horas fue ejecutado Pedro Eugenio Aramburu. Que Dios nuestro Señor se apiade de su alma. Perón o muerte, viva la patria, Montoneros. El comienzo de la década de los 70 fue lo más terrible para el país. Como dije anteriormente, esta época comienza con el secuestro y asesinato del expresidente Aramburu. Posteriormente, un comando de montoneros ocupa el pueblo cordobés de La Calera. En julio, la FARC ocupan Garín y el secretario general de la CGT, José Alonso, es asesinado. A partir de este año, los hechos de violencia política se suceden y empeoran con el paso del tiempo. La guerra se intensifica, se secuestran, torturan y asesinan cada día a más personas pertenecientes a las Fuerzas Armadas. También se secuestran a empresarios para canjearlos por grandes sumas de dinero para financiar su lucha armada. Y cada día hay más atentados contra dirigentes sindicales y políticos que no eran afines a la guerra revolucionaria. Ante estos hechos, y para hacer frente a la violencia terrorista, el 28 de mayo de 1971, el gobierno de Alejandro Lanusse promulgó la Ley 19.053, creando así la Cámara Federal Penal de la Nación. Estaba compuesta por 3 salas, integradas cada una por 3 jueces de amplia formación jurídica. Esta cámara se creó pura y exclusivamente para combatir a la subversión. Cabe aclarar que los camaristas se negaron a jurar si no se modificaba la Ley 19.081, que regulaba la actuación de las Fuerzas Armadas en la lucha antiguerrillera. Es decir, lo que se trataba de demostrar es que iban a combatir al terrorismo con la ley en la mano. Y así fue. Fueron juzgados los terroristas en un marco de absoluto respeto a la ley y a la defensa en juicio, condenando a quienes se les probaba los delitos por lo que eran imputados y liberando a quienes la responsabilidad de tal delito no se hubiera podido probar. Con esto se había podido enjuiciar a importantes jefes subversivos conforme a la ley y a lo que ella establecía, hasta que llegó el 11 de marzo de 1973. Este día hay elecciones presidenciales en el país y la fórmula del Frente Justicialista de Liberación, integrada por Héctor José Cámpora y Vicente Solano Lima, triunfó con el 49% de los votos. Comienzan los días más oscuros de nuestro país.
Finalmente, el 25 de mayo de 1973 asume como presidente, y ese día, en el Congreso, estaba acompañado por dos presidentes socialistas, como lo eran Salvador Allende, presidente de Chile, y Osvaldo Dorticós, presidente de Cuba. Mientras tanto, las organizaciones armadas como Montoneros, ERP y la FARC habían copado toda la Plaza de Mayo. El mismo 25 de mayo, aproximadamente unas 30.000 personas fueron hasta la cárcel de Devoto para liberar a los guerrilleros que habían sido enjuiciados por la Cámara Federal en lo penal. El hecho fue conocido como el Devotazo. Cabe señalar que Cámpora en campaña había prometido liberar a todos los guerrilleros que se encontraban en las distintas cárceles del país. Por eso mismo, la primera medida que tomó el gobierno de Cámpora fue disolver la eficaz Cámara Federal en lo penal creada especialmente para enjuiciar a los guerrilleros. Uno de los ejes de la campaña electoral había sido ni un solo día de gobierno popular con presos políticos. No puede haber reencuentro de los argentinos si no se puede cristalizar la unidad nacional con presos, y con presos, la inmensa mayoría de ellos injustificadamente encerrados o privados de su libertad. Unos días antes de que asumiera Cámpora, hicimos una especie de operativo ahí y lo separamos a Cámpora, la custodia que tenía, que ya le había puesto el general Lanuse, lo llevamos a Cámpora a un departamento, me reuní con Cámpora personalmente y le recordé, mire presidente, el acuerdo que tenemos, lo que fue uno de los ejes de la campaña, los presos tienen que salir el primer día de gobierno popular, el 25 de mayo. Sí, eso se va a hacer. La ley establecía la libertad de todos, los que tenían condena y aquellos que estaban presos con causas abiertas sin sentencias firmes. Es decir, todos los terroristas que habían sido detenidos, juzgados y condenados conforme al derecho obtuvieron su libertad para volver a sus respectivas organizaciones armadas. La ley que disolvió la Cámara Federal en lo penal fue la 20.510, pero ahí no terminó todo. Lo peor para sus integrantes estaba por venir. Todos los miembros y sus respectivos funcionarios fueron dejados cesantes y privados de sus derechos previsionales y todo el personal administrativo fue degradado. Para peor, algunos jueces fueron asesinados, otros sufrieron atentados y muchos otros se exiliaron del país al correr en riesgo su vida y la de su familia. Cámpora dura apenas 49 días, el tiempo suficiente para demostrar su incapacidad y fomentar el estado de caos que vivía el país. En democracia, el ERP seguía matando y secuestrando empresarios, militares y dirigentes. No le interesaba si era democrático o de facto el gobierno. Durante esta etapa, hasta el 24 de marzo de 1976, es decir, en el transcurso de la democracia, se llevarán a cabo las operaciones militares más importantes por parte de la guerrilla, tanto como el ERP como también Montoneros. Con el regreso de Perón, que se encontraba exiliado hace 18 años, se da la masacre de Seiza, ya que justamente en el aeropuerto de Seiza se da una batalla campal entre montoneros y los peronistas ortodoxos. La batalla dejó una indeterminada cantidad de muertos y heridos, y ante esta situación de caos, Cámpora se vio forzado a ceder el poder ya que la situación no la podía manejar. Lastiri, presidente interino, llamó a elecciones. Voy al Coliseo a prenderme fuego, mi racha de novato nunca cambiará. En septiembre de ese mismo año, la fórmula Perón-Perón saca un 62% de los votos contra la fórmula radical de Balbín de la Rúa, que sacó un 25%. Este es el tercer y último mandato de Perón. Perón gana las elecciones y apenas 2 días después cayó muerto bajo una veintena de balazos el secretario general de la CGT y mano derecha de Perón, José Ignacio Rucci. Perón, como respuesta, empezó a echar a todos los infiltrados de las estructuras del justicialismo y del mismo Estado argentino. Empezó la guerra de Perón contra la guerrilla. Para combatirla, Perón acude al terrorismo de Estado con la creación de la AAA, una organización criminal, financiada y llevada a cabo justamente por el Estado, y comandada por López Rega, quien era también ministro de Bienestar Social. Esta organización actuaba como pandilla de sicarios y se encargaba de combatir a la guerrilla de manera irregular usando métodos ilegales. Distintas fuentes aseguran que la AAA asesinó entre 800 y 1500 personas.
En cambio, la CONADEP, por ejemplo, dice que fueron aproximadamente unas 1000 personas, entre civiles, guerrilleros, sacerdotes tercermundistas. Mientras tanto, el ERP comenzaba a hacer demostraciones de poder protagonizando ataques directos contra cuarteles militares, como el 6 de septiembre de 1973, cuando ataca al Comando Sanidad del Ejército, o también en enero de 1974 a los cuarteles de Azul. Después de este ataque, Perón dirigió un mensaje clarísimo al país sobre lo que pensaba de estas organizaciones. Me dirijo a todos los argentinos frente al bochornoso hecho que acaba de ocurrir en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Azul, en el regimiento de tiradores blindados C-10, donde una partida de asaltantes terroristas realizara un golpe de mano, mediante el cual asesinaron al jefe de la unidad, coronel don Camilo Gay, y a su señora esposa, y luego de matar alevosamente a soldados y herir a un oficial y suboficial, huyeron llevando como rehén al teniente coronel Ibarzábal. Ya no se trata solo de grupos de delincuentes, sino de una organización que, actuando con objetivos y dirección foráneos, ataca al Estado y a sus instituciones como medio de quebrantar la unidad del pueblo argentino y provocar un caos que impida la reconstrucción y la liberación en que estamos empeñados. El aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal es una tarea que compete a todos los que anhelamos una patria justa, libre y soberana. Un hecho simbólico fue cuando el 1 de mayo de 1974 Perón echa a Montoneros de Plaza de Mayo, dejando así en claro cuál era la visión de Perón sobre estas organizaciones. Después de este día, la relación de Perón y las guerrillas pasó a ser historia. Hace 21 años que en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. No me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical. A través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan, decía que a través de estos 21 años las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años lucharon. Primera reunión del Día del Trabajador sea para rendir homenaje a esas organizaciones y a esos dirigentes sabios y prudentes que han mantenido su fuerza orgánica.
compañeros que han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que haya todavía sonado el escarmiento. Con la guerra en su máximo esplendor, muere Perón el 1 de julio de 1974. Lo sucede su esposa y vicepresidenta, María Estela Martínez de Perón, una mujer con nula formación académica y sin experiencia política. Ese año, el ERP arma finalmente la guerrilla rural en Tucumán. Los acontecimientos habían demostrado que ni la AAA y ni las fuerzas de seguridad podían hacerle frente a los terroristas que no cesaban de colocar bombas, asaltar cuarteles e instituciones del gobierno, secuestrar y asesinar empresarios, militares, civiles y políticos. Es por eso que a comienzos de 1975 el gobierno de Isabel ordena entrar en operaciones a las mismas Fuerzas Armadas a través del decreto número 261 del Poder Ejecutivo que establecía: el Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones que sean necesarias a efecto de neutralizar y o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán. La violencia se sentía con rigor y brutalidad todos los días. Tanto es así que en junio de 1975 los medios informaban que, desde el advenimiento de la democracia el 25 de mayo de 1973 hasta ese momento, se habían producido 5.097 hechos terroristas. Además de un estado de guerra que vivía el país, en ese mismo año estalló la crisis económica conocida como el Rodrigazo. Y para completar, el diario de la época Última Clave, del 6 de noviembre de 1975, tiró un dato alarmante a la población. María Estela, de los 308 días de 1975 que transcurren, desde el 1 de enero hasta el 4 de noviembre, trabajó 138 días y descansó 170. El promedio arroja 3 días de trabajo por semana. En plena guerra civil, no gobernaba nadie. El Poder Ejecutivo toma la decisión el 8 de octubre de 1975 de ampliar el decreto emitido, pero ahora ordenando a las Fuerzas Armadas a combatir en todo el país bajo el decreto 2772. Las Fuerzas Armadas, bajo el comando superior del presidente, que será ejercido a través del Consejo de Defensa, procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el país. En 1975 hubo 4 ministros del Interior, 4 ministros de Economía, 5 ministros de Bienestar Social, 3 ministros de Trabajo, 3 ministros de Relaciones Exteriores, 3 ministros de Defensa, 3 comandantes generales del Ejército, 5 secretarios de Prensa y Difusión. Realmente el país lo gobernaba cualquier tipo de persona, o mejor dicho, el país vivía en un estado de anarquía absoluto. El país era un caos total. Los enfrentamientos de las Fuerzas Armadas y los guerrilleros no cesaban y en 1975 finalizó con 893 hechos terroristas de alta magnitud, lo que arroja un promedio de un atentado cada 8 horas en toda la Argentina. Mientras que en Tucumán, el diario La Opinión arrojaba: desde la iniciación del operativo Independencia, se produjeron alrededor de 500 enfrentamientos armados entre el ejército y grupos subversivos. Entramos en 1976, con un problema económico que nos llevó casi a una hiperinflación, con montoneros metiendo bombas por todo el país y el ERP queriéndose adueñar de la provincia de Tucumán. Todos los actores sociales, es decir, la población, los políticos, los periodistas y hasta los sindicalistas, pedían una intervención militar urgente. El problema es que nadie quería tomar el poder, nadie quería hacerse cargo del caos que se vivía. Vamos a mostrar qué decían los periódicos de la época desde enero de 1976 hasta que asumen los militares. El diario La Tarde, por ejemplo, expresaba: hola atentados, anoche fueron 6 atentados en Barrio Norte. Antes, una salvaje demostración que mató y mutiló militares y civiles. Las bombas son patio diario del quehacer nacional.
Todo el mundo hablaba del golpe militar como algo inevitable y lógico ante un gobierno que se caía a pedazos. Asesinatos, secuestros, bombas por todo el país, enfrentamientos del ejército con las organizaciones armadas, asaltos a cuarteles del ejército en gobiernos democráticos, además de una inflación descomunal. A las organizaciones armadas se la combatió con la AAA, se la combatió con la Policía Federal, se la combatió con el ejército, se la combatió con los decretos de aniquilamiento. Y todas estas maneras de enfrentar a las organizaciones armadas no le pudo hacer frente, ya que la guerrilla crecía y crecía con el paso del tiempo y cada día estaba más cerca del poder. Paco Manrique, que era un político de aquella época, dijo que Argentina tenía dos alternativas. La primera era el triunfo de las organizaciones armadas y la segunda lo que él llamó la solución heroica, que era el pronunciamiento militar. Y así se llegó al 24 de marzo de 1976. Ninguna institución estatal fue ajena a la guerra que vivía el país. Miren, hubo 8 presidentes desde 1970 a 1976. Y solo uno logró desbaratar todo el aparato logístico y militar de las organizaciones armadas. Los que hicieron algo para combatir a las guerrillas se podría resumir en Lanusse, que crea la Cámara Federal en lo penal, Perón, que las combate desde el terrorismo de Estado con la creación de la AAA, Isabel y Ítalo Luder, que sacan los decretos de aniquilamientos, y bueno, Cámpora, que en vez de combatirlas, Cámpora los favorece con bancas en el Estado. Y ahora yo me pregunto, si el país atravesaba una crisis histórica desde todos los puntos de vista, ¿acaso no es la clase política la que tiene que resolver los problemas? ¿Qué estaba haciendo la clase política en ese entonces? La clase política, es decir, los diputados y los senadores, semanas antes del golpe de Estado, abandonaron sus bancas y retiraban todas sus pertenencias de ellas. Ningún político quiso asumir la responsabilidad. Balbín, 8 días antes del golpe cívico-militar, dijo que él no tenía soluciones. Casildo Herreras, un dirigente peronista, sindicalista, desde Uruguay había afirmado "yo me borro" cuando él ya se había borrado. Barrio por barrio, fábrica por fábrica, villa por villa, facultad por facultad, para ir construyendo, todos juntos y de conjunto, la organización político-militar que nos permita acceder a la toma del poder definitivo, toma del poder definitivo, toma del poder definitivo.